¿Qué harías si tu familia eligiera a otra persona en lugar de a ti? Madison había trabajado incansablemente para mantener unida la casa de su familia, pero cuando su hermana Britney y su esposo Chad necesitaron un lugar para quedarse, la decisión de su madre de acogerlos sin consultarla se sintió como la gota que colmó el vaso. Sintiéndose abandonada y traicionada, la frustración de Madison se desbordó. La pelea con su madre se intensificó rápidamente y Madison, sintiéndose ignorada y menospreciada, decidió que era hora de irse. Manténganse al tanto para ver cómo Madison toma el control de su propia vida y no olviden suscribirse para más historias emotivas. La sala se sentía estrecha, el aire denso de tensión mientras miraba a mi madre Carol y a mi hermana menor Britney. Britney acababa de anunciar que ella y su esposo Chad necesitaban un lugar para quedarse porque estaban pasando por un momento difícil. El rostro de mi madre se iluminó de emoción, casi infantil, como si le hubieran entregado el regalo perfecto. Por supuesto que ustedes dos pueden quedarse aquí, dijo con una sonrisa, envolviendo a Britney en un gran y cálido abrazo. Haremos espacio para ustedes, no hay problema. Mi corazón se hundió. Esta era mi casa, la pequeña casa de 2 habitaciones que había trabajado tan duro para mantener unida y, sin embargo, como siempre, mis necesidades parecían desvanecerse en el fondo. Traté de mantener mi voz firme, pero vaciló cuando hablé. Mamá, ¿puedo hablar contigo unos minutos? Sin siquiera mirarme, Carol agitó la mano con desdén. Ahora no, Madison, tenemos que preparar la habitación de invitados. Lista para Britney y Chad, dijo, con toda su atención en ellos. Britney me lanzó una sonrisa petulante, claramente disfrutando del centro de atención. Sentí una oleada familiar de ira, mis puños se apretaron mientras la frustración burbujeaba dentro de mí. Esta no es solo tu decisión, dije, elevando la voz lo suficiente como para hacer valer mi punto. Yo también vivo aquí y no estoy de acuerdo con que se muden sin siquiera hablar conmigo primero. El rostro de Carol se endureció instantáneamente cuando se volvió hacia mí. Cuida tu tono, jovencita, advirtió, su voz fría. Britney es familia y la familia es lo primero. ¿Pero qué hay de mí?, pregunté, mi voz quebrándose de dolor. He sacrificado tanto para mantener este lugar funcionando y, sin embargo, actúas como si solo estorbara. Los ojos de Carol se entrecerraron, sus pasos deliberados mientras se acercaba, apuntándome con un dedo con fría acusación. Si no puedes aceptar la situación de tu hermana, entonces tal vez deberías encontrar otro lugar para vivir. Sus palabras se sintieron como una bofetada en la cara. Capté la sonrisa burlona de Britney por el rabillo del ojo, claramente disfrutando del drama que había causado. Bien, mamá, dije, mi voz temblando con una mezcla de ira y dolor. Tal vez lo haga. Sin decir una palabra más, salí furiosa de la sala, las lágrimas ya brotaban de mis ojos. Finalmente había llegado a mi punto de quiebre. Me encerré en mi habitación, caminando de un lado a otro, las lágrimas corrían por mis mejillas. ¿Cómo podía mi madre ser tan despiadada después de todo lo que había hecho para mantener a flote esta casa? Estaba eligiendo a Britney y Chad, 2 personas que ni siquiera podían mantener un trabajo, por encima de mí. Luego llegó el golpe en la puerta. Madison, tenemos que hablar de esto. La voz de mi madre sonaba irritada, cortando mis pensamientos en espiral. Abrí la puerta de golpe con una mirada furiosa. ¿Hablar de qué? ¿De cómo me estás reemplazando con tu hija favorita? El rostro de Carol se volvió severo, su paciencia claramente agotada. No seas tan dramática. Britney y Chad están pasando por un momento difícil y necesitan nuestra ayuda. ¿Nuestra ayuda?, me burlé, cruzando los brazos con incredulidad. Más bien mi ayuda. He estado pagando la mitad de las facturas aquí mientras Britney simplemente se deja llevar por la vida aprovechándose de todos. Cuida tu boca, espetó Carol, su voz aguda. Britney está pasando por un momento difícil, lo menos que podrías hacer es mostrar algo de compasión. Solté una risa amarga. Compasión, eso es rico viniendo de ti. ¿Cuándo fue la última vez que me mostraste compasión, mamá? Los ojos de mamá se entrecerraron y su rostro se endureció. Mocosa malagradecida, después de todo lo que he hecho por ti. ¿Todo lo que has hecho por mí?, repliqué, mi voz elevándose. Todo lo que haces es criticarme, menospreciarme y favorecer a Britney sin importar lo que haga. Ya basta, gritó mamá, su rostro enrojeciendo de ira.
No permitiré que me hables así en mi propia casa. Tu casa, repliqué. He sido yo quien ha mantenido este lugar unido con mis cheques de pago mientras te desvives para complacer a Britney. El rostro de mamá se retorció de ira. Si no puedes mostrar a tu hermana un poco de amabilidad básica, entonces tal vez sea hora de que encuentres tu propio lugar. Sus palabras me golpearon tan fuerte que sentí como si me hubieran quitado todo el aire de los pulmones. ¿Me estás echando?, pregunté, apenas capaz de respirar. Si eso es lo que se necesita para que aprendas algo de respeto, dijo mamá fríamente. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Bien, dije, mi voz temblando con una rabia apenas contenida. Me iré, pero no vengas arrastrándote de vuelta a mí cuando Britney y su marido vago te dejen sin un centavo. Los ojos de mamá se abrieron con sorpresa, pero antes de que pudiera responder, le cerré la puerta en la cara. Lágrimas calientes corrían por mis mejillas mientras me daba cuenta de que finalmente había tenido suficiente. Mis mejillas estaban mojadas por las lágrimas mientras me hundía en el suelo, mi mundo parecía derrumbarse. Después de la explosiva pelea con mamá, sabía que no había vuelta atrás. Tenía que mudarme, empezar de nuevo y dejar atrás el ambiente tóxico de mi familia. Por mucho que doliera, no podía seguir sometiéndome a su crueldad y favoritismo. Tomé mi teléfono y llamé a mi mejor amiga Ashley, esforzándome al máximo por contener más lágrimas. Oye, necesito un gran favor, comencé, mi voz temblorosa. ¿Puedo quedarme en tu casa por un tiempo? Por supuesto, Madison, ¿qué pasa? La voz de Ashley llegó a través de la línea llena de preocupación. Es una larga historia, dije, respirando hondo y tembloroso. Te lo explicaré todo cuando llegue. ¿Está bien si voy esta noche? Absolutamente, respondió Ashley sin perder el ritmo. Mi puerta siempre está abierta para ti. Con las palabras reconfortantes de Ashley resonando en mi mente, comencé el doloroso proceso de empacar mis cosas, clasificando los restos de mi vida en esta casa. Era como si estuviera arrancando el último pedazo de mí misma. Todos los sacrificios que había hecho para que las cosas funcionaran sin problemas, todos los cumpleaños y días festivos en los que mis esfuerzos pasaron desapercibidos mientras Britney absorbía toda la atención de mamá, volvieron a mi mente. El peso de todo eso hizo que mi pecho se apretara. Luché contra las lágrimas que ardían en mis ojos, negándome a dejarlas caer. No podía derrumbarme ahora. Tenía que mantenerme fuerte, forjar una nueva vida, una lejos de la dinámica familiar sofocante que me había mantenido atrapada durante tanto tiempo. Un fuerte golpe en la puerta de mi habitación me hizo saltar. Madison, soy Chad, llegó la voz del esposo de Britney. Me congelé, mis músculos se tensaron. Sabía exactamente lo que quería. Siempre había sido amable, manipulador. ¿Qué quieres?, espeté, mi voz cortando el silencio. ¿Podemos hablar? El tono de Chad era inquietantemente tranquilo y amable. Creo que ha habido un malentendido. No pude contener la burla, abriendo la puerta de golpe. Lo miré fijamente. El único malentendido aquí es que ustedes dos piensan que pueden aparecer y apoderarse de mi vida. Chad levantó las manos en un gesto de supuesta inocencia, sus ojos muy abiertos con comprensión fingida. Entiendo que esto es difícil, pero realmente necesitamos tu ayuda ahora mismo. Britney y yo estamos pasando por momentos difíciles. Momentos difíciles que ustedes mismos provocaron, repliqué, la ira estallando en mí. No trates de hacerme sentir culpable por permitir la irresponsabilidad. El rostro de Chad se endureció, pero trató de mantener la compostura. Cuida tu tono, Madison. Somos familia y la familia se apoya mutuamente. Me reí amargamente. Sí, dile eso a mamá y a Britney. Han dejado bastante claro dónde estoy parada en esta familia. Antes de que pudiera responder, lo empujé, arrastrando mi maleta detrás de mí. He terminado con todos ustedes. Ni siquiera piensen en tratar de recuperarme. Luego, al salir al aire fresco de la noche, sentí que se levantaba un peso del que no me había dado cuenta que estaba allí. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, había una pequeña chispa de esperanza, esperanza de un futuro en el que no me darían por sentada, donde no me menospreciarían constantemente. Cuando llegué al apartamento de Ashley, ella me estaba esperando. Abrió la puerta con un cálido abrazo, tomando mi maleta de mis manos y guiándome adentro sin decir una palabra.
Siento mucho que estés pasando por esto, Madison, dijo, su voz cargada de empatía. Tragué saliva con dificultad, formándose un nudo en mi garganta. Le ofrecí una sonrisa débil. Gracias por dejarme quedar. Es que, ya no podía estar cerca de ellos. Ashley me llevó a su acogedora sala de estar. La luz suave y el ambiente tranquilo se sentían como un refugio seguro en comparación con la tensión que aún se aferraba a mí de mi hogar familiar. Siéntete como en casa, dijo, señalando el sofá de felpa. ¿Te puedo traer algo de beber? ¿Quizás una copa de vino? Negué con la cabeza, hundiéndome en el sofá mientras el alivio me invadía. Solo un poco de agua estaría bien, gracias. Mientras Ashley desaparecía en la cocina, cerré los ojos y respiré lentamente. El peso de las últimas horas se asentó sobre mí. Estaba oficialmente sola, libre del ciclo tóxico que me había agotado durante tanto tiempo. Ashley regresó con un vaso de agua en la mano y una cálida sonrisa tranquilizadora. Cuando estés lista, estoy aquí para escuchar. Asentí con la cabeza, tomando un sorbo del agua fría antes de soltar un largo suspiro. Finalmente, comencé a contarle toda la historia enredada, el descarado favoritismo de mamá, la actitud autoritaria de Britney y esa última discusión explosiva que llevó a mi desalojo. Lo dije, dejándolo todo salir con Ashley. Ella escuchó con el ceño fruncido, claramente molesta por mí. No puedo creer que te hayan tratado así, dijo Ashley, su voz llena de ira. No has hecho nada más que apoyar a esa familia y simplemente te echaron a un lado como si no fueras nada. Lo sé, respondí, mi voz cargada de emoción. Por doloroso que sea, simplemente no puedo seguir sometiéndome a ese tipo de dolor. Ashley extendió la mano, dándome un apretón reconfortante. Estás haciendo lo correcto, Madison. Es hora de que empieces a vivir por ti misma. Sus palabras resonaron profundamente, provocando una nueva determinación dentro de mí. Durante tanto tiempo había sacrificado mi felicidad y bienestar por una familia que no parecía apreciarme, pero ahora ese capítulo finalmente estaba cerrado. Durante los días siguientes, me instalé en la acogedora habitación de invitados de Ashley. Mientras desempacaba mis pertenencias, sentí como si estuviera desenterrando partes de mí misma que había enterrado bajo el peso de las expectativas de mi familia. Cada artículo que guardaba parecía liberarme un poco más. Comencé a explorar nuevos intereses, dedicándome a cosas que siempre había querido probar pero que nunca me había permitido. Me uní a un club de lectura local, conociendo gente que compartía mi amor por la lectura, e incluso me inscribí en una clase de cerámica para principiantes, realizando actividades solo por mi propio disfrute. Se sentía como un soplo de aire fresco, como si me hubieran quitado un peso de encima. No había nadie juzgándome, nadie criticando mis elecciones. Por primera vez en años, era libre de simplemente disfrutar. En el trabajo, me lancé a mis proyectos con energía renovada, impulsando con confianza mis ideas e impresionando a mi jefe con mi dedicación. Por primera vez en mucho tiempo, sentí orgullo y logro que no estaban relacionados con complacer a nadie más que a mí misma. Estaba empezando a ver mi propio valor separado de las opiniones de mi familia. A medida que los días se convertían en semanas, el peso de mi pasado se alivió lentamente, reemplazado por una sensación de libertad que no había conocido antes. Por una vez, estaba viviendo para mí y el futuro de repente se sentía más brillante que nunca. Luego, unas semanas después de haberme mudado con Ashley, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Cada vez era mamá o Britney dejando mensajes de voz cada vez más desesperados, rogándome que contestara. Los ignoré. No estaba lista para reabrir ese capítulo de mi vida. Finalmente había comenzado a sanar y no quería arriesgarme a volver al caos. Una noche, mientras Ashley y yo estábamos poniéndonos al día con comida para llevar, mi teléfono volvió a sonar. Puse los ojos en blanco, lista para silenciarlo, pero Ashley me detuvo con una mirada amable pero firme. Probablemente deberías contestar, dijo, dándome un asentimiento alentador. Tal vez finalmente tengan algo importante que decir. Con un profundo suspiro, contesté. ¿Qué quieres, mamá? Madison, gracias a Dios, la voz frenética de mamá interrumpió la línea, tensa y asustada. Estamos en un gran problema aquí. Una extraña satisfacción agridulce se apoderó de mí al escuchar la desesperación en su tono. Ah, sí. ¿Qué pasa? ¿No puedes manejar las cosas sin mí?
No es solo eso, dijo mamá, su voz tensa. Estamos atrasados en los pagos de la hipoteca y las compañías de servicios públicos amenazan con cortarnos todo. Una risa seca y sin humor se me escapó. Vaya, me pregunto cómo sucedió eso. Tal vez no deberías haber echado a la persona que realmente estaba ayudando con las facturas. Madison, por favor, suplicó mamá, sonando desesperada. Necesitamos tu ayuda. Apenas estamos sobreviviendo. Una oscura sensación de satisfacción floreció dentro de mí. Después de años de ser ignorada y menospreciada, era casi gratificante escuchar que las tornas finalmente habían cambiado. Sabes, mamá, esto es exactamente de lo que te advertí, respondí fríamente. Elegiste a Britney por encima de mí y ahora estás lidiando con las consecuencias. Cometí un error, ¿de acuerdo? La voz de mamá se quebró, llena de emoción. Siento cómo te traté. Solo ayúdanos, solo por esta vez. Podía escuchar los sollozos amortiguados de Britney al fondo. Una pequeña parte de mí sintió una punzada de simpatía, pero los años de dolor eran demasiado profundos. Sabía que no podía permitirme volver a ser arrastrada. No, dije firmemente. Aquí es donde trazo la línea. La línea se quedó en silencio por un momento. Prácticamente podía escucharlos buscando palabras, pero ya no me importaba. Habían tomado sus decisiones, ahora era mi turno de vivir para mí misma. Lo siento, mamá, dije, mi voz acerada. Me dijiste que me fuera y eso es exactamente lo que hice. Ahora es tu turno de resolver las cosas por tu cuenta. Con eso, terminé la llamada, ignorando la avalancha de mensajes de texto y de voz que siguieron. Había terminado con ellos y finalmente era libre. Ashley me miró, su expresión llena de preocupación y comprensión. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Asentí con la cabeza, dejando escapar un profundo suspiro. Sí, estoy bien, dije, con una tranquila fuerza en mi voz. Es simplemente satisfactorio finalmente verlos cosechar las consecuencias por una vez, le dije a Ashley, sintiendo una extraña mezcla de liberación y culpa persistente. Me estoy defendiendo. Ellos hicieron su cama y ahora tienen que acostarse en ella. Ashley me dio una sonrisa de apoyo. Tienes todo el derecho a mantenerte firme, Madison. Necesitan enfrentar las consecuencias de sus elecciones. A medida que pasaban las semanas, las llamadas de mamá y Britney se volvieron cada vez más frenéticas. Me enteré de que Chad había estado ocultando serias deudas, lo que llevó a la pérdida de su trabajo y empeoró su situación financiera. Si bien una pequeña parte de mí se sentía culpable por no intervenir para ayudar, una parte más fuerte de mí entendió que ayudar solo alimentaría la disfunción. A veces, la única forma de liberarse realmente es dejar que las consecuencias se desarrollen, por doloroso que sea. Durante los siguientes meses, escuché cómo las cosas en mi antiguo hogar se estaban saliendo de control. Ashley, que se mantenía al tanto de los chismes del vecindario, me informaba sobre los detalles, las facturas impagas se acumulaban, los cobradores de deudas aparecían con regularidad e incluso los rumores de que Britney y Chad recurrían a actividades sospechosas solo para llegar a fin de mes. Una retorcida sensación de satisfacción parpadeó dentro de mí. Después de años de ser tratada como si fuera invisible en mi propia casa, verlos experimentar las consecuencias se sentía como justicia poética. Una noche, Ashley llegó a casa del trabajo con una expresión de preocupación. Vi a tu mamá en el supermercado hoy, dijo vacilante, observando mi reacción. Se veía mal. Arqueé una ceja, sin saber si quería escuchar más. Ah, sí. ¿Cómo? Ashley suspiró, sacudiendo la cabeza. Su ropa estaba desaliñada, su cabello era un desastre. Parecía que no había dormido en días. Por un momento, un destello de culpa me asaltó, pero rápidamente lo reprimí. Bueno, tal vez ahora finalmente entenderá lo que es luchar, respondí, tratando de sonar indiferente. Ashley me dio una mirada comprensiva. Sé que todavía estás sufriendo, Madison, pero no dejes que sus errores te consuman. Lo has hecho tan bien al seguir adelante, no dejes que te arrastren de vuelta. Asentí con la cabeza, tomando sus palabras en serio, aunque una pequeña parte de mí no pudo evitar saborear sus dificultades. Después de años de abandono y maltrato, se sentía como si el universo finalmente estuviera haciendo las cosas bien. Unos días después, mi teléfono sonó con un número desconocido.
En contra de mi buen juicio, contesté. Hola, respondí con cautela. Madison, soy Britney, susurró una voz tensa al otro lado. Podía escuchar el agotamiento y el miedo en su tono. Sentí una oleada de amargura dentro de mí. ¿Qué quieres, Britney? Yo, necesito tu ayuda, dijo con voz entrecortada, su voz quebrándose. Todo se está desmoronando y no sé qué hacer. No pude evitar burlarme. Qué curioso, eso es exactamente como me sentí cuando tú y mamá me echaron como si no importara. Lo sé, sollozó Britney, sonando desesperada. Estaba tan equivocada, Madison, por favor, tienes que ayudarnos. Estamos desesperados. Una parte retorcida de mí se deleitaba con su angustia. Este era el momento que había imaginado innumerables veces, aquel en el que finalmente sentirían lo que yo había sentido. ¿Por qué debería ayudarte, Britney?, pregunté fríamente. Tú y mamá dejaron claro que ya no era parte de la familia. Por favor, Madison, suplicó, su voz temblorosa. Haré lo que sea. Siento cómo te tratamos, solo por favor no nos dejes terminar en la calle. Podía escuchar la genuina desesperación en su voz y por un momento fugaz casi sentí simpatía por ella. Casi. ¿Sabes qué, Britney?, dije, mi voz fría e inflexible. Esto es exactamente lo que te mereces. Tal vez ahora finalmente sepas lo que se siente al quedarse fuera en el frío. Con eso, terminé la llamada, sintiendo una extraña sensación de satisfacción lavarme. Ellos se lo habían buscado y yo no iba a ser su salvadora. A medida que las semanas se convertían en meses, escuché más sobre cómo las cosas se deterioraban en mi antiguo hogar. Ashley ocasionalmente me informaba sobre las últimas actualizaciones, facturas impagas que se acumulaban, cobradores de deudas que se presentaban regularmente e incluso rumores de que Britney y Chad recurrían a actividades sospechosas solo para llegar a fin de mes. Una parte de mí sentía una oscura satisfacción al ver cómo sus vidas se deshacían. Después de años de ser tratada como una ciudadana de segunda clase en mi propia familia, se sentía como justicia poética ver a mi familia enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero otra parte de mí no podía ignorar un pequeño dolor de tristeza. Por mucho que me hubieran lastimado, seguían siendo mi familia y verlos caer en espiral tiraba de mi corazón. Una noche, mientras Ashley y yo nos poníamos al día con una copa de vino, ella sacó a relucir el tema con suavidad. Madison, sé que todavía estás sufriendo por todo lo que pasó, dijo en voz baja, pero ¿no crees que podría ser el momento de dejar ir algo de esa ira? Suspiré, girando el vino en mi copa. No lo sé, Ashley. Me hicieron pasar por tanto durante tanto tiempo, una parte de mí siente que se merecen cada parte de ello. Ashley cruzó la mesa, dándome un apretón reconfortante en la mano. Lo entiendo, créeme. Pero aferrarse a esa amargura solo terminará envenenándote al final. Sus palabras tocaron una fibra sensible. Por muy satisfactorio que hubiera sido ver a mi familia desmoronarse, me di cuenta de que albergar todo ese resentimiento solo me mantendría encadenada al pasado. ¿Era realmente mejor si dejaba que la ira se pudriera? Al día siguiente, mientras me preparaba para una presentación importante en el trabajo, mi teléfono vibró con una llamada entrante de mamá. Dudé, tomándome un momento antes de finalmente contestar. Hola, dije con cautela. Madison, la voz de mamá era apenas un susurro, cargada de emoción. Ni siquiera sé por dónde empezar. Me preparé, preparándome para excusas u otra ronda de manipulación, pero en cambio, la voz de mi madre se suavizó, puntuada por sollozos silenciosos. Lo siento mucho, Madison, dijo, sus palabras temblorosas. Fui una madre terrible para ti. Te merecías mucho mejor de lo que te di. Sentí que mi determinación flaqueaba mientras ella continuaba, asumiendo genuinamente la responsabilidad por el dolor que me había causado. Sé que nunca puedo deshacer lo que hice, dijo, su voz llena de remordimiento, pero por favor déjame intentarlo. Haré cualquier cosa para ganarme tu perdón. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Por mucho que me hubiera deleitado al verlos luchar, de repente entendí que aferrarme a esta amargura solo me estaba lastimando. Respiré hondo, mi voz más suave de lo que pretendía. Mamá, no puedo fingir que todo está bien entre nosotras. Realmente me lastimaste. Lo sé, respondió, su voz quebrándose, y pasaré el resto de mi vida compensándote si me dejas.
Exhalando profundamente, sentí que se levantaba un gran peso cuando comencé a dejar ir el resentimiento que me había agobiado durante tanto tiempo. Está bien, mamá, dije finalmente. Empecemos de nuevo, un paso a la vez. No sería fácil, pero en ese momento me di cuenta de que la verdadera curación vendría a través del perdón, no solo para ellos, sino también para mí. Después de esa conversación emocional, sentí una chispa de esperanza por reconstruir nuestra relación, incluso si tomaría tiempo. Durante los siguientes meses, mamá hizo esfuerzos genuinos para enmendar las cosas. Me invitaba a cenar semanalmente, donde escuchaba pacientemente mientras me abría sobre los años de dolor y abandono que había soportado. Podía ver la sinceridad en sus ojos e incluso aunque era difícil, se sentía sanador finalmente ser escuchada. Britney y Chad, por otro lado, mantuvieron su distancia. Lo último que escuché fue que se habían mudado a un pequeño apartamento y que poco a poco se estaban recuperando. Una parte de mí todavía sentía resentimiento hacia ellos, pero sabía que aferrarme a él solo me detendría. Mientras tanto, estaba prosperando en mi independencia. En el trabajo, asumí un proyecto paralelo que me permitió mostrar mi creatividad y habilidades para resolver problemas. Mi jefe quedó impresionado con mi dedicación y pronto hubo rumores de un ascenso. En mi vida personal, redescubrí pasatiempos e intereses que había descuidado durante demasiado tiempo. Me uní a un club de lectura local donde disfruté de animadas discusiones y exploré nuevos mundos literarios. Incluso comencé una clase de cerámica, encontrando paz y atención plena en el simple acto de moldear arcilla. A través de todo, Ashley siguió siendo mi apoyo inquebrantable, animándome en cada paso del camino. Estoy muy orgullosa de ti, Madison, me dijo una noche mientras compartíamos una botella de vino en su balcón. Has recorrido un largo camino. Sonreí, sintiendo un cálido resplandor por sus palabras. No podría haberlo hecho sin ti, dije agradecida. Estuviste ahí para mí cuando mi propia familia no lo estuvo. A medida que pasaban los meses, sentí que realmente dejaba ir el pasado. La ira y el resentimiento que alguna vez me consumieron se desvanecieron lentamente, reemplazados por una nueva sensación de autoestima y confianza. Una noche, mientras me preparaba para salir con algunos compañeros de trabajo, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mamá. Solo quería hacerte saber lo orgullosa que estoy de ti, Madison. Te has convertido en una mujer fuerte e independiente y me siento honrada de ser parte de tu vida de nuevo. Las lágrimas me escocían los ojos mientras leía su mensaje, pero esta vez no eran lágrimas de dolor o amargura, eran lágrimas de gratitud y sanación. Finalmente me había liberado del ciclo tóxico que me había retenido durante tanto tiempo. Ya no estaba definida por el abandono y el maltrato de mi pasado. Ahora estaba forjando mi propio camino, rodeada de personas que realmente me apreciaban y me apoyaban. Al salir al aire cálido de la noche, una profunda sensación de paz me invadió. El viaje había sido largo y difícil, pero había emergido más fuerte, más sabia y más resistente que nunca. Finalmente estaba viviendo para mí misma. ¿Qué haces cuando la familia a la que siempre has tratado de apoyar te da la espalda en tu momento de necesidad? Cuando tus propios padres eligen unas vacaciones por encima de tu recuperación y tu hermana, que no ha aportado un centavo a la familia en más de un año, obtiene el viaje que has planeado y pagado. Lily trabajó incansablemente para mantener a su familia, para asegurarse de que tuvieran todo lo que necesitaban. Sacrificó sus propios sueños y pagó sus facturas, incluso cuando su hermana Rose se negó a conseguir un trabajo y sus padres parecían dar por sentada su generosidad. Pero cuando Lily resultó herida en un accidente automovilístico, pensó que su familia se uniría a su alrededor. En cambio, tomaron el viaje que ella había planeado para ellos, dejándola sola en el hospital para que se las arreglara sola. Así que Lily tomó una decisión, dejaría de permitir su egoísmo. Canceló todo, el viaje, los tours, los vuelos. Lo que le habían hecho era imperdonable, y por primera vez, decidió priorizarse a sí misma. Cuando la contactaron desesperadamente desde su viaje fallido, Lily no sintió la necesidad de responder. No le quedaba nada que dar.